Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de la enseñanza de las Escrituras en la familia. La familia nace del corazón de Dios y estamos hablando de la importancia de conocer de las Escrituras en casa. La Biblia es la enseñanza que Dios ha dejado para cada familia en la tierra, y en la medida que conocemos de la Biblia o de las Escrituras, vamos siendo alumbrados en este planeta Tierra. La Tierra está en tinieblas debido a que hay mucha confusión y mucho engaño debido al mentiroso. Hay un mentiroso que todo lo está confundiendo, sobre todo en este tiempo del siglo XXI de los medios de comunicación. Muchas personas hablan por hablar. Muchas personas están hablando lo que no conocen. Nunca han estudiado de las Escrituras, no conocen la verdad. Jesucristo cuando vino dijo, van a conocer la verdad y serán libres, libres de todo engaño, de la mentira, del mentiroso, que es la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Por eso hoy hablaremos de la importancia del estudio de las Escrituras en casa. Estamos recordando año con año de la importancia de los niños en la familia, y hay un día especial. En México se celebra el Día del Niño y debemos saber que los niños son importantes delante de Dios. Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No hay que impedir que el niño llegue a Jesucristo. Jesucristo es la palabra creadora de este planeta Tierra, es la palabra de luz, es la palabra de vida, es la palabra de sanidad. Solamente en Jesucristo podemos ser alumbrados. Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí, para ser enseñados en la palabra. Los niños deben crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de la tentación, todo tiene un tiempo y el tentador está en la tierra. Cuando un niño es enseñado en las Escrituras, tendrá la fe necesaria, porque la fe viene por la palabra que escuchamos. Toda persona recibe la fe de Dios cuando escucha la palabra de Dios. ¿Cómo resistimos al tentador? ¿Cómo resistimos toda tentación en la tierra? Por medio de la fe. Es un escudo de defensa contra el enemigo. Por eso hoy hablaremos de la importancia de enseñar de las Escrituras a los niños. Así que bienvenidos a este programa de bendición para la familia, La Voz de la Alianza Internacional. La palabra enseña que debe uno instruir al niño en la palabra de Dios, y aun cuando fuere grande y llegara viejo, no se va a apartar de ella. Así que es muy importante para un niño que se le enseñe la palabra de Dios, porque desde pequeño el niño aprende a tener confianza en Dios, a creer en Dios y en su palabra. Y cuando crece, eso acompaña toda su vida y rige también toda su vida. Así que enseñemos la palabra de Dios a todos y especialmente a los niños, para que cuando crezcan nunca se aparten de Dios y sean buenas gentes en la tierra. Así es. Sí, es mejor lo temprano que lo tarde, porque como dice el otro dicho, ¿no? Más vale prevenir que después lamentar. Porque los niños son como semillas, ¿no? Y entonces hay que cuidarlas, hay que echarle agua, cultivarlas, sí, guardarlas, cuidarlas, etcétera, para que cuando esa semilla luego florezca, llegue a ser un buen plantío, un buen árbol. Entonces por eso los fundamentos se ven desde el hogar, ¿no? Y el hogar, si Cristo, y la niñez. Sí, por eso, si Cristo está en el centro del hogar, entonces esos fundamentos también quedan en los niños, el fundamento de Cristo, y eso va a hacer que aunque vengan
lo peor que envía el diablo, no van a poder zarandear a ese árbol o a esa criatura, porque está cimentado en la palabra de Dios. Dios estableció este planeta para ser habitado. Dios es Dios de plan. Estableció un plan de cómo se iría poblando este planeta, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y para ello, Dios estableció, la primera institución que Dios estableció es el matrimonio entre un hombre y una mujer, para que tengan hijos. Todo esto Dios lo diseñó de manera especial. La ley de la vida se establece en el vientre de una madre 9 meses. Así está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Hay una ley que Dios establece para que un ser humano nazca en la tierra, tiene que nacer de mujer, del vientre de su madre. De esta manera está la legalidad en el planeta Tierra. Por eso tenemos que saber que hay una lucha en lo espiritual contra la mentira y el engaño, porque Satanás tiene una legión o tiene un ejército de demonios en el planeta Tierra, que son espíritus que andan buscando cuerpos en donde manifestarse. Ellos están de manera ilegal en la tierra. De manera especial, cuando Cristo murió en la cruz, allí destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. El diablo ya fue derrotado, los demonios están derrotados, pero están aquí en la tierra. Y como león rugiente, el enemigo anda buscando personas, matrimonios, familias a quien devorar. Por eso Jesucristo vino hace 21 siglos a resolver el problema del hombre que había caído en pecado, la familia que se había destruido, y dejó a la iglesia cristiana. La iglesia es la voz profética que Dios estableció en la tierra para alumbrar, ser luz y sal, y es el poder de Dios para confrontar el poder de Satanás, el poder de la mentira. Por eso todo cristiano, hombre o mujer, camina en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a un creyente en Cristo, lo conduce al estudio de la Biblia, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos caminar en esta tierra a pesar de tanta mentira y engaño? Conociendo las Escrituras y hablando de las Escrituras. Es lo que hizo Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo, dice la Biblia en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. El Espíritu Santo vino sobre Jesucristo cuando fue bautizado en el Jordán. Por eso Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios el Padre. Y el Espíritu Santo lo condujo al terreno de Satanás, al desierto, para ser tentado, para ser probado. Así que hay confrontación espiritual. Cómo Jesucristo libró la batalla contra un diablo mentiroso y salió victorioso por medio de la palabra de Dios que habló. Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, dijo Jesús a la primera tentación. Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Otra tentación. La tercera tentación: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, dijo Jesús. Así que Jesús usó la palabra, habló la palabra, con la palabra hablada, la palabra de Dios, porque dijo: escrito está registrado en la Biblia, escrito está. Todo lo que Cristo habló estaba registrado en la palabra, escrito está. Y por eso el diablo fue vencido en la obra de tentación.
Así que, ¿cómo vencemos aquí en la tierra al enemigo? De igual forma, De igual manera. en la palabra. Así es. ¿Y cuándo debe comenzar el estudio de la Biblia en el ser humano? Desde pequeño. Desde pequeño. Y es allí la función primordial de los padres de familia. Todos los que hoy somos padres, un día fuimos niños. Y si no recibimos la enseñanza de la palabra, pero ahora somos cristianos, estamos en una iglesia. ¿Cuál es uno de los propósitos de estar en una iglesia de congregación local? Para recibir la enseñanza del pastor. De la palabra de Dios. De la Biblia, la palabra de Dios. Porque todos somos enseñados, adultos, ancianos, jóvenes, niños, adolescentes, sobre todo los niños. Así que estamos en un día donde vamos a bendecir a los niños. Hoy se celebra en México el Día de los Niños y debemos saber la importancia de ser niño. Un día, hace 21 siglos, la Biblia nos enseña que Dios se hizo carne. Es la encarnación de Dios. Dios está en los cielos y un día vino al planeta Tierra y entró a la Tierra como entran o entramos todos los seres humanos, de vientre de mujer o de madre. Por eso podemos leer, vamos a leer lo que está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Allí la Biblia nos habla de la primera venida de Cristo. ¿Cómo entró Jesucristo a la tierra? Por medio de una encarnación, como un bebé que fue engendrado por el Espíritu Santo, fue concebido en el vientre de María y hubo una ley, 9 meses de gestación hasta que vino el alumbramiento en una ciudad importante profética, Belén. Las ciudades son importantes. Jesús nace en Belén y vivió en familia en Nazaret, conocido como el Nazareno. Allí trabajó Jesús después en el oficio de su padre adoptivo José, carpintero, y cuando llegó a los 30 años, él fue a Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán y comenzó su ministerio terrenal para enfrentarse al diablo y a todos sus demonios en la ciudad de Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Es la historia de ciudades como Belén, Nazaret, Capernaum y no se diga Jerusalén, la ciudad profética que Dios estableció para Jesucristo, el Hijo de Dios. Leamos cómo fue la venida de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todos los que hoy somos hijos de Dios somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es importante predicar a Jesucristo. Jesucristo es la misma palabra que Dios estableció en la creación. La palabra, el verbo, el Cristo, todo profetizado, iba a venir a la tierra y entró como entramos todos los seres humanos, y Cristo nació de mujer. Sí. Por eso Dios escogió un matrimonio muy especial, el matrimonio de José y de María, para que Jesús entrara como nacen todos los niños aquí en la tierra, y Él es nuestro modelo para seguir. Jesucristo cumplió en todo la ley. Él era el cumplimiento de la ley. Así que la Biblia hablaba del primogénito, porque Jesús fue el primogénito en la familia de José y María. Aunque fue engendrado por el Espíritu Santo,
No hubo intervención de varón como en el caso de nosotros. Nosotros sí hemos sido engendrados por nuestro padre, por nuestros padres, por varones. Así que Jesús no fue engendrado por varón alguno, fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María, hizo el milagro. Por eso Jesucristo nace sin pecado, caminó sin pecado, Él era el ungido de Dios, Él era Dios en la tierra. La Biblia le llama Emmanuel, significa Dios con Dios nosotros. aquí en la tierra, Dios con nosotros. Jesús fue Dios y fue un ser humano. Por eso la única persona a la que podemos acudir nosotros los seres humanos ante los problemas y necesidades que tenemos, porque hay un diablo astuto que trata de tomar ventaja por la ignorancia de muchas personas de no conocer de las Escrituras. El único que nos puede ayudar es Jesucristo, quien venció en todo venció a Satanás. Desde que comenzó Jesucristo en la tentación hasta que fue definitivamente destruido el imperio del diablo en la cruz del Calvario. Hoy Cristo está en el cielo, pronto a regresar a la tierra, y aquí en la tierra debemos estudiar la Biblia como nunca, porque estamos en tiempos proféticos. Dios viene en el cumplimiento de la profecía, es lo que dijo Gálatas 4:4, sí. Al llegar el cumplimiento del tiempo. Todo tiene un tiempo, es el tiempo profético de Dios, no es el tiempo nuestro, es el tiempo que Dios determina. Y hoy en día, siglo XXI, ya estamos en un tiempo profético para el regreso de Cristo. Cristo prometió regresar, y por eso como nunca debemos enseñar de las Escrituras a los niños, sobre todo a los niños, pero también a los adolescentes, a los jóvenes, no se diga en este tiempo donde hay tanta tentación, a los adultos, a los ancianos, a toda persona en la familia. Por eso la exhortación de ir a una iglesia donde se enseñen las Escrituras, no religión, las Escrituras, porque toda la Escritura habla de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, podemos leer en Juan 5:39, cuando Jesucristo dijo que teníamos que estudiar de la Biblia, de las Escrituras, porque allí se revela o se da a conocer al Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento todavía Jesús no había venido, pero ya se profetizaba del Mesías que vendría. El Nuevo Testamento, la iglesia está viviendo de acuerdo al tiempo del Espíritu Santo, en la revelación que trajo para el tiempo último que estamos viviendo de 21 siglos. Hace 21 siglos nace la iglesia, y en el Nuevo Testamento encontramos las cartas importantes para la vida cristiana. Así que nosotros estudiamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, guiados por el Espíritu Santo. Pero las primeras personas en familia que deben conocer de la Biblia, pues primero los padres. Pero los padres un día fueron niños, y los padres deben enseñar a sus hijos el cumplimiento de la palabra. Tenemos el caso de José y María. Ellos eran judíos temerosos de Dios. Dios escogió en Israel porque Dios estableció a la nación de Israel. Fue profetizado desde Abraham, y Dios hizo nacer a la nación de Israel con un propósito. Vendría Dios a la nación de Israel. Dios se encarnó en la nación de Israel, y la vida de Jesucristo tuvo que ver con Israel. Y desde Israel nace la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace en Israel, nace en Jerusalén para llevar el evangelio
de la resurrección de Cristo, de la victoria de Cristo sobre el diablo, a todas las naciones del planeta Tierra. Un día nos llegó el Evangelio a México, llegó a Guatemala, llegó a cualquier nación del Asia, del África. Fuimos bendecidos con el Evangelio de Jesucristo. Y por eso hoy estamos cada quien orando por su territorio, nosotros orando por México y desde México bendiciendo otras naciones de la tierra. Así que todo comienza en familia, la palabra debe ser enseñada en la familia y Dios escogió un matrimonio muy especial, José y María, personas que caminaban en el temor a Dios y cumplían las escrituras de la ley de Moisés, porque Jesús nace bajo la ley. Jesús fue un judío que nace en un hogar judío que respetaba la ley de Moisés. Leamos Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Allí la Biblia nos enseña de el primogénito que nacería o debe nacer en toda familia. Siempre hay un primogénito. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es, dijo Dios, todo primogénito, tanto ser humano como animal, es mío, dijo Dios. De otra manera, lo primero es la primicia, es mío, dice Dios. Por eso las primicias son importantes, las primicias que tienen que ver con el primogénito en la familia, las primicias que tienen que ver con los animales o con el fruto del campo, las primicias de la cosecha, es de Dios. Así que Dios estableció todo ello y José y María cumplieron todo ello. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, habla ya de cómo José y María cumplían la palabra. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí está cómo José y María cumplieron la ley. Fueron al templo a los 8 días porque la ley decía que a los 8 días había que circuncidar al varón, al niño. Entonces José y María a los 8 días de nacido Jesús fueron a Jerusalén al templo y tuvieron que pagar la ofrenda, o dar la ofrenda, mejor dicho, y dieron su ofrenda. Una ofrenda que la Biblia habla era la ofrenda que daban aquellos que no podían dar la ofrenda del carnero o de un macho cabrío o de un año sin defecto, porque costaba más. Era más caro traer un cordero, macho cabrío de un año de edad que llevar lo que ellos llevaron. ¿Qué presentaron? 2 palomitas. Pero era la ley de Dios, porque Dios dijo, si el que presenta a su primogénito no tiene para el cordero de un año, tiene que dar 2 palomitas. O sea que aún los pobres tenían que ofrendar. Ellos dieron esta ofrenda mostrando de esta manera que su economía no era abundante como otros judíos que sí tenían para el cordero. Ellos no tuvieron ni para el cordero de ofrenda. Tuvieron que dar 2 palomitas, pero cumplieron. Sí. Eran personas temerosas a Dios y cumplieron. Así que todo pobre en la tierra tiene que presentarse en la casa de Dios con la ofrenda, en este caso, lo mínimo que pueda ofrendar, porque es la ofrenda que abre el cielo. Todo esto es enseñanza. La ofrenda a Dios abre los cielos y es allí cuando nosotros entonces oramos, pidiéndole a Dios
de acuerdo a nuestras necesidades. Así Sí, es. vemos en la circuncisión es cuando en el caso de un niño, ¿no? Varón, se le quitaba el prepucio y entonces era el día que los padres le ponían el nombre al niño. Por eso ahí vemos, le pusieron por nombre Jesús, como dice aquí los evangelios. Y vemos también, porque de acuerdo a la ley, ¿no? Ya como bien decías, la ofrenda, ¿no? La ofrenda tenía que ser dada en el 8º día, lo cual quiere decir, en el caso de una mujer que daba a luz un hijo, esto lo dice la ley, permanecía 7 días impura hasta que daba la ofrenda, entonces contaba a partir de ese 8º día 33 días más para salir de la impureza. En total son 40 días en el caso de un niño varón. Si era mujer, era el doble. Eran 14 días primeros más otros 66 días, iban a ser 80 días, el doble. Por eso, en el caso de la mujer antes era mejor tener un varón que una mujer, en este sentido. Pero allí vemos, se relaciona algo con el Señor Jesucristo, ¿no? Porque vemos la mujer, Dios vino a redimir también a la mujer, porque la mujer fue el primer ser humano que pecó. Entonces, en el caso de la mujer, tenía 7 días, era impura al tener un niño varón, más otros 33 días. Y el número 33 tiene que ver con Jesucristo mismo, porque Jesús a los 33 años fue cuando Él venció al diablo en la cruz y nos hizo libres, nos redimió a todos de todos nuestros pecados. Por eso en Jesucristo hay libertad, hay salvación. Y esto habla de cómo Dios obra en cuanto a la restauración que tiene que ver con la salvación de la familia. Porque Satanás destruyó la familia atacando a Eva, la mujer. El diablo ataca a la mujer de una manera especial para destruir la familia. Por eso en Proverbios dice la Biblia que es la mujer sabia, solamente la mujer sabia la que edifica el hogar, la familia, pero en cambio la mujer necia destruye la familia. El diablo ataca de esta manera. La mujer sabia es la mujer que tiene a Dios. Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo Dios establece la restauración del matrimonio y la familia? ¿Cómo Dios establece un plan de salvación? Usando a la mujer. Ahora la mujer es un recurso importante que Dios ha establecido para la restauración misma de la familia. Si el diablo atacó a la mujer, ahora Dios va a usar a la mujer para levantar la familia. Por eso aquí estamos viendo números significativos como el 33. 33 hablan ya de Jesucristo. Sí. ¿Quiénes son las personas más sensibles a oír y creer el Evangelio de Jesucristo en la tierra? Las mujeres. Las mujeres. La Biblia habla de las multitudes de mujeres que seguían a Jesús cuando recorría ciudades en Galilea y cuando de Galilea fue a Jerusalén. Las mujeres iban con Jesús, sirviéndole, dice la Biblia, de lo que ellas tenían. Así que las mujeres fueron usadas por el Señor, y cuando Cristo resucitó de los muertos, la primera persona o las primeras personas que vieron al Cristo resucitado fueron las mujeres. Así es, sí. Así que Dios usa a las mujeres hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. Nosotros estamos trabajando en los medios de comunicación y estamos predicando a través de las redes sociales y recibimos estadísticas. Nos dan estadísticas quiénes nos están viendo, quiénes nos están escuchando. Y estoy analizando las estadísticas cada fin de semana. El 60% de nuestra audiencia, mujeres. El 40% varones. Y esta estadística es lo que se mueve en muchas iglesias. La gran mayoría, un 60% mujeres, 40%
varones, puede llegar al 80% mujeres, 20% varones, en fin, es lo que se manejan hoy en las estadísticas. ¿Pero por qué? Porque hay un sentido espiritual, profético en la mujer. Así que la Biblia dice en Jeremías, esto habla ya de la restauración del varón. El varón será restaurado por la mujer rodeará al varón. Esto habla de oración. Las mujeres oran por sus esposos, por los varones, y por eso hoy muchos de nosotros los varones estamos en pie, estamos sirviéndole al Señor, porque hubo de por medio mujeres que oraron por uno. Por eso yo doy gracias al Señor por la vida de tantas mujeres que le están sirviendo al Señor. Y no es cosa fácil, porque las mujeres son muy agredidas, sobre todo en las culturas de nuestros pueblos, y donde la mujer siempre ha sido humillada, dejada y usada como un objeto sexual. Por eso solamente Jesucristo es el único que restaura, el único que salva. Las mujeres juegan un papel importante, y en la enseñanza de las Escrituras tiene que ver mucho el desempeño de la mujer para enseñar a los hijos. En casa. Dios estableció desde el Antiguo Testamento en la ley de Moisés que había que enseñar la palabra de Dios, las Escrituras, a los hijos en casa. Leamos lo que está registrado en la ley de Moisés, Deuteronomio 11, de los versículos del 18 al 21. Dios estableció este mandato para los padres, para que cada padre y madre enseñaran las Escrituras a sus hijos. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Estos son los mandatos de Dios a los padres para que enseñaran de las Escrituras que debemos ponerla a sus hijos. En nuestras casas. Hay que poner la palabra, la palabra hay que postes, escribirla. En las puertas. Hay que ponerla en las puertas. Así es. Hay que poner muchos letreros de la palabra de Dios en nuestras casas. Y de modo que los hijos lo vean. La palabra es enseñanza. Sí. Toda persona en un hogar debe ver la palabra, porque es la palabra la que nos alumbra, es la palabra la que nos libera y que dice que de miedos y temores. Debemos de enseñarla a nuestros hijos. Así es, tiene que ser enseñada. Cuando Jesucristo nace en la tierra, en el seno del matrimonio de José y María, ellos eran judíos que respetaban la ley y cumplían la ley. Y si la ley decía que había que enseñar de las Escrituras, ellos también cumplieron de enseñar a su Hijo Jesús de las Escrituras. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículos del 46 al 47, que a los 12 años de edad, José y María fueron a Jerusalén, a la fiesta de Jerusalén. Ellos iban a las fiestas 3 veces al año. Así que aquí tenemos a Jesús llevado por sus padres a la fiesta. Desde pequeño fue enseñado de ir a las fiestas a darle gracias a Dios. Y era el Hijo de Dios, pero había que cumplir todo lo que tiene que ver para nosotros los seres humanos
para ser enseñados nosotros los seres humanos de lo que tenemos que hacer. Y Jesús es nuestro modelo de enseñanza aún como niño. Y dice la Biblia que a los 12 años ya Jesús era un ser sabio, una persona sabia, conocía de las Escrituras. La Biblia nos enseña, las Escrituras nos enseñan que toda persona que estudia de la Biblia se convierte en una persona sabia. La sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, no es la sabiduría humana. La Biblia habla de otro tipo de sabiduría, la sabiduría terrenal, que es una sabiduría animal, dice la Biblia en Santiago. Y diabólica. Diabólica. Porque en esa sabiduría el hombre está pensando cómo hacerle daño al prójimo, cómo quitarle las cosas al prójimo. Así es. Es lo que estamos viendo en estos tiempos, gente con mucha sabiduría, pero para la maldad, usando redes sociales, usando la tecnología hoy de la comunicación. Son gente preparada, gente educada en universidades, pero con una sabiduría terrenal. Una sabiduría diabólica, porque están tratando animal de y diabólica afectar al prójimo. Así dice Santiago. Así es. Esta no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que viene por el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. José y María enseñaron a Jesús y a los 12 años, esta es la enseñanza. Un niño que es enseñado hasta los 12 años ya es un ser sabio, una persona sabia. Y aquí vemos el ejemplo de lo que sucedió en el templo cuando muchas personas, doctores en la ley, se sorprendieron de la sabiduría que tenía un niño de 12 años de edad. Lucas 2, del 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí tenemos cómo Jesús está en el templo, los padres ya regresaban a casa, a Nazaret, y se dieron cuenta que no venía el Jesús niño. entre la compañía. Había muchas personas a su alrededor y se les perdió el niño. ¿Y dónde está el niño? Entonces dijeron, bueno, vamos a regresar al templo. Y lo encontraron en el templo, la casa de Dios. Este pasaje en la vida del Señor Jesús es importante para los que somos padres. Todo lo que sembremos en el corazón de nuestros hijos tendrán frutos importantes para la vida humana. Lo que sembremos antes de los 12 años será más que suficiente para la vida futura del ser humano, sea joven, adulto, anciano. Ya la semilla está sembrada. Jesús a los 12 años conocía de las Escrituras y sabía sobre todo quién era su Padre. Él sabía ya de cómo Dios el Padre le había enviado al planeta Tierra. Por eso cuando su madre María le preguntó acerca de lo que había sucedido, Jesús le dijo, Lucas 2:49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Conocía de la comisión dada por Dios el Padre aquí en la tierra y sabía que Él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Todo esto lo conoció a los 12 años de edad. Jesucristo fue un ser humano, fue 100% un ser humano sin pecado, 100% Dios. Pero Él se manifestó para ejemplo de todos nosotros los seres humanos como un ser humano. Así es. Jesús tuvo que comer, tuvo que dormir, tuvo que ser enseñado hasta que llegó a los 30 años de edad. Por eso, amigo, amiga, es importante escudriñar de las Escrituras. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Jesucristo es la única persona que nos puede ayudar porque Él es Dios.
y debemos honrar las Escrituras, debemos estar atentos a las enseñanzas de las Escrituras, sobre todo en estos tiempos del siglo XXI en que vivimos, donde hay mucha distracción. ¿Cuántas personas están distraídas en otras cosas, en todo lo que tienen que ver con las redes sociales, y no apartan un tiempo para escudriñar las Escrituras ni para orar a Dios? Es tiempo de pedirle a Dios por la familia, y queremos hacer una oración por tu familia, amigo, amiga, una oración por tus hijos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, de manera especial en este día que se recuerda a los niños, a la familia. Oramos por toda familia. Tú eres el Dios de toda familia, y estamos pidiéndote, Señor, que la buena obra que se ha iniciado en cada familia al sembrarse la semilla de tu palabra, Señor, cada día vaya fructificando más y más. Estamos atando todo poder del diablo en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Todo espíritu inmundo que esté perturbando la paz de la familia, lo reprendemos por el poder de la palabra en esta oración. Aplicamos la sangre de Cristo sobre cada familia, sobre cada casa, así como fueron los tiempos de Moisés y Josué, cuando se puso la sangre de Cristo sobre las casas. Declaramos el derramamiento de la sangre de Cristo sobre cada hogar de los que nos están viendo y oyendo. Bendecimos cada matrimonio, bendecimos a cada hijo, y declaramos que cada hijo cumplirá el propósito de Dios. Declaramos el temor de Dios en cada hijo de familia, y crecerán como creció Jesús, en sabiduría, en gracia y en favor para con Dios y los hombres. En el nombre de Jesús lo declaramos dicho y hecho. Amén y amén. Bendiciones a todos los niños en este día tan especial. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los padres. La Biblia es un libro de mucha enseñanza, de manera especial para la familia, y terminamos leyendo parte del Salmo 127. Tiene que ver con protección, la protección que Dios da a la familia y a la ciudad. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero dice el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son bendición de Dios, así que hay que bendecir a cada hijo en cada familia. Padre y madre, bendigan a sus hijos. La Biblia es el libro de bendición por todos los siglos. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza, esperando que las bendiciones sigan con ustedes, y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios bendiga a todos los niños.